Bienvenidos amigas y amigos a este video comentado. En esta ocasión un retrato a lápiz de color. Cuando alguien se acerca a mí y quiere que le haga un retrato, me contrata para hacer un retrato a lápiz de color. Lo primero es, debo de tener conocimiento. Como aficionado tiene que conocer de anatomía, de proporciones de la cara, etcétera, y también de teoría del color. Pero básicamente en cuanto a la técnica del lápiz de color, me gusta trabajar mucho con una técnica combinada, o sea, acuarela, que es el caso que estoy aplicando aquí ahora, una base de acuarela, donde aplico los colores principales, los colores bases y también todo lo que tiene que ver con el fondo y los tonos que están debajo que yo puedo percibir. Estos tonos son muy importantes porque son los que me van a servir de base para trabajar el color. Luego entonces paso a la selección. Es muy importante que estés ordenado, que tenga tu mente ordenada al momento de trabajar el retrato. ¿Y en qué sentido? Pues hay que entender que hay un color predominante en la foto y esa foto pues yo voy a elegir los lápices de colores adecuados para trabajar con esos colores. Básicamente en la piel hay un tono general y también hay tonos que quizá no se ven pero están ahí, como por ejemplo en la zona de los ojos siempre los tonos son más rojizos porque son áreas donde se puede percibir, son cartílagos muchos de los casos, igual que la nariz, y se puede percibir la sangre por ahí. En el caso de otras áreas pues también tengo que pensar en lo mismo. Por ejemplo en la barbilla de los hombres sobre todo, los tonos son mucho más azules, tonos más verdes, mezclado con el tono base de la piel. Entonces básicamente empiezo a trabajar por los ojos y también empiezo a trabajar el tono base, extrayendo desde ahí todo lo que tiene que ver con los detalles que van surgiendo en la medida que voy avanzando el proceso. La idea de trabajar directamente con los ojos, yo diría los rasgos, es que tú puedes ir viendo un parentesco del retrato o de la persona en la medida que vas avanzando. Siempre que estés trabajando un retrato, mi recomendación es la forma en la como yo lo hago. Otros pueden tener otro proceso. Siempre que voy a hacer un retrato, yo pienso primero en los rasgos: ojos, nariz, boca, orejas. Y obviamente es muy importante empezar a trabajar desde el inicio con el volumen de las cosas. El volumen de las cosas es fundamental porque es donde yo trabajo donde hay un saliente, donde hay un hundimiento en la cara, y todo esto es importante para poder dar la sensación de que a pesar de que se ve una imagen de un rostro, también hay un cráneo que está debajo de la piel. Luego puedo pasar a trabajar áreas particulares, las orejas, que también son en contraluz o son un cartílago que puede verse más roja o más rojiza o percibirse más rojiza dependiendo inclusive de la luz que le esté dando. Estos aspectos que estoy mencionando, quizás muchas palabras un poco técnicas, son obviamente para personas que ya tengan cierto conocimiento, como he dicho previamente, conocimiento de teoría del color, conocimiento de proporción y conocimiento también de las técnicas de pintura. Durante la elaboración de cualquier retrato, yo siempre me mantengo observando la fotografía de diferentes formas. La tengo en el computador, la tengo impresa y también me gusta imprimirla a blanco y negro. ¿Por qué? La imprimo a blanco y negro para ver los tonos, donde hay tonos muy claros, donde hay tonos muy oscuros, y también la imprimo a color para ver, obvio, el color que tiene la imagen. Esto es fundamental porque al momento de trabajar yo tengo que trabajar con esas tres cosas en mente. En el caso de trabajar la parte inferior de la barbilla, como decía anteriormente, los tonos, aunque muchas veces no se ven, pero están ahí. En el caso del hombre tienen unos tonos verdosos, unos tonos como azules. Por eso cuando estoy trabajando la piel, cuando vas a trabajar la piel, no solamente es el tono de la piel, el tono de carne ese que puedes encontrar, sino que también tienes que trabajar los tonos azules que pueden percibirse. En los fondos, por lo general, yo uso pintura acrílica y trabajo todo lo que tiene que ver con el fondo con un poco de pintura acrílica para darle una base, específicamente en este caso particular un tono frío. En la frente también hay tonos que se pueden percibir como más cálido, más amarillento, que también puedes utilizarlo ahí. Hay toda una regla, podríamos decir, de cómo visualizar los tonos que hay en una cara o en un retrato, un rostro, como prefieras entenderlo.
y es así como deberíamos de observar siempre que estamos trabajando un rostro. En el área de los pómulos, pues más rojizas. En el área de los ojos, sobre todo en el lagrimal, más rojiza. En el área de la frente y la barbilla, pues el tono de la frente más amarillento y el tono de la barbilla más verdoso, más azul. Esos son como algunos aspectos técnicos que se necesita saber al momento de trabajar el rostro. Luego de que yo trabajo todo lo que tiene que ver con el volumen, lo cual es esta etapa en la que están viendo, me gusta comenzar a definir muchas cosas, definir ciertas cosas y aprovechar, inclusive, esto es importante, aprovechar la base de acuarela, en mi caso, ahora que di al principio, para usar esa base de acuarela, la cual debe ser hecha lo mejor posible, valerme de eso y extraer detalles. El reto de un retrato el retrato va a ser un reto. El retrato es un reto bien grande porque tienes que luchar y tienes que pensar en muchas cosas a la vez, pero no es imposible de hacer. Con la práctica puedes ir mejorando, y particularmente a mí me gusta mucho trabajar esta técnica de acuarela con el lápiz de color porque me da buenos resultados. Obvio, hay que dejarlo secar siempre, que la base de acuarela se deje reposar por lo menos 2 horas para que seque completo, o si tienes un blower puedes secarla rápidamente. Cuando he avanzado ya en el retrato, porque al final de cuentas es repetición, repetir los detalles, copiar los detalles. En el fondo, pues me gusta mucho trabajar con acrílico. Esto todo en un papel Fabriano 5, que es sumamente resistente al agua y a la pintura. Y me gusta trabajarlo con unos fondos un poco clásicos. Aquí importa mucho el carácter del personaje que estás trabajando. Por ejemplo, en este caso es una persona mayor, una persona que su rostro se ve como algo de ayer, que tiene ya por lo menos 40, 50 años, 52 años, 60 años quizás, no sé. Pero me gusta trabajarlo con esos fondos clásicos así porque le dan un poco más de conexión con la trayectoria, con el tiempo que vive la persona. Y es muy importante también considerar el fondo cuando vas a trabajar un retrato. El fondo puede embellecer, puede dañar el retrato, y eso hay que considerarlo mucho. A veces termino cambiándolo 2 y 3 veces. En este caso el retrato lo cambié varias veces el fondo, pero luego conseguí un resultado ahí que me agradó bastante, sobre todo con la luz que le puse del lado derecho. Luego de que tengo ya como un panorama general, continúo haciendo detalles en diferentes áreas. A veces el detallar las cosas surge como de manera espontánea. Tú estás trabajando de pronto en los ojos y te vas a la boca porque viste algo que no quieres dejar pasar. Y así sucede. Es muy dinámico. Aquí no hay algo estático, es muy dinámico. No obstante, debo decir que es importante que tengas un orden en la forma en la que uno trabaja. Particularmente yo, que ya tengo varios años en la elaboración de la pintura y trabajando pintura, uno parte de donde se inspire, pero para el aprendizaje es muy importante que estés ordenado y ordenada. Muy, muy importante. En la pintura, el dibujo y la pintura te puede valer de todas las técnicas. Por eso es muy importante conocer las diferentes técnicas: acrílico, óleo, acuarela, lápiz de color, etc. Por ejemplo, para los detalles finales, cuando el lápiz blanco no me permite hacer muchas luces, yo prefiero utilizar un poco de pintura acrílica muy bien tratada y con mucho cuidado, y resaltar todo lo que tiene que ver con las luces, las altas luces o los brillos, como uno llama, de la imagen. Eso me garantiza que, a pesar de que sea un dibujo, va a dar la sensación de que es algo pintado. Y no me interesa que se parezca pintado, más me interesa que se parezca dibujado. Pero para solucionar el problema de que muchas veces el lápiz de color blanco no mancha mucho cuando hay mucha capa, entonces yo utilizo y me valgo de la pintura acrílica para hacer todo lo que tiene que ver con las luces finales. Y en ese mismo orden puedo ir trabajando
fortaleciendo o afirmando algunos detalles de diferentes formas. Lo que quiero mencionar con esto es que el retrato no se acaba cuando yo termine de hacer el dibujo o el volumen o los detalles, sino que durante todo el proceso tú estás observando, estás mirando la foto, comparando con la imagen. Muchas veces yo tomo una fotografía y conjuntamente con la imagen para ir viendo. Como dije anteriormente, también lo imprimo blanco y negro para que pueda poder ver los detalles. Pero al final de cuentas, eso se trata de un vaivén. ¿Qué es lo que significa esto? Que un vaivén quizás en tu país no signifique algo diferente. Por lo tanto, si digo alguna palabra que en tu país no sea una palabra, sea una mala palabra, pues me perdonan. No es la intención. Eso en mi país no significa más que el vaivén es simplemente ir de un lado a otro, y eso es importante. Muy importante también el considerar siempre, hay tiempo en el que tienes que parar y dedicarte simplemente al análisis y la observación de lo que estás haciendo, de cómo eso se está pareciendo a la reproducción que estás haciendo de la imagen que te dieron a trabajar, o cómo esa imagen está siendo superada por lo que tú estás haciendo. Entonces, muy importante. También es importante que al momento de trabajar el retrato, hablo a aficionados y a estudiantes de pintura y dibujo, vea la opinión de otras personas. La opinión de uno que no sepa nada de pintura o nada de dibujo te puede ayudar muchísimo también, porque ellos ven defectos y ven cosas que muchas veces uno no ve. También el tema de la fotografía, de tomarle foto al trabajo, hacer lo que llaman flip, lo que implica es como la opción de espejo, voltear la imagen, te ayuda a ver los detalles y las cosas que tienen que mejorar. Ya cuando voy a trabajar la ropa, no me gusta mucho detallar los periféricos, las cosas que tienen como la ropa, el fondo, elementos que son secundarios. Básicamente mi trabajo se trata de hacer el rostro, los rasgos y la cara lo más realista posible, con el fin de que las demás cosas se vean que hay, por ejemplo la camisa, el fondo, pero que no ocupan un lugar muy importante dentro del retrato. Esa es mi forma de hacer el retrato. Yo creo que si es un retrato, el foco, el punto de atención de la pieza, en este caso un dibujo, tiene que ser la persona, su mirada, la sonrisa, el gesto que está haciendo para hacerlo más general, y eso es lo que cuenta. Es importante también notar que cada parte del retrato cuenta. Cuando una de las cosas que hace que el retrato sea más complicado y que tenga tantas complicaciones específicamente, que una sombra, una luz, un detalle mal torcido o muy fuerte o muy débil que pongas, puede cambiar el parentesco del trabajo. Y ese yo creo que es la complejidad mayor del retrato. La preferencia de todo artista es trabajar un retrato desde la realidad, para poder ver todo como tal cual es. Pero en caso de que tenga fotografía, hay un factor también importante, y es la distorsión de lente que muchas veces hace la fotografía. Y el artista tiene que ser un poco versátil en esto, y saber cuándo hay que manipular la imagen digitalmente para arreglar las proporciones, o para mejorar las proporciones, y cuando la imagen está apropiadamente realizada. Es muy importante esto. Cuando se trabaja con fotografía que no tiene mucha calidad, es importante también que te valga un poco de la tecnología para enfocar bien los detalles, con el fin de que tú puedas hacer una reproducción lo mejor posible y con la mejor calidad posible a la persona que te ha contratado para hacer el retrato. Estos son aspectos generales que puedes considerar al momento de hacer un retrato. He hablado de que es importante que, si es a lápiz de color, por lo menos en mi caso, yo utilizo una base de acuarela, imprimo la fotografía a blanco y negro y a color, uso un papel que sea muy resistente al agua, uso pintura acrílica, sobre todo blanco, para darle altas luces, y elijo una gama de color que sea la más parecida al retrato, a la fotografía a color que tengo que voy a reproducir, la más parecida a eso. Particularmente yo utilizo lápices Prismacolor,
Es lo que he estado utilizando hasta el momento. Se puede hacer con cualquier otro tipo de lápiz, no digo que no sea, pero los Prismacolor son los que mejores resultados hasta el momento me han dado, y es un tipo de lápiz que no son costosos, en su relación calidad-precio es muy buena, y creo que puede ser una buena opción tanto para profesionales como también para aficionados. Es muy importante que recuerdes que el asunto del retrato, trabajar el retrato, va a demandar de ti que conozca anatomía humana de la cara, sobre todo conozca teoría del color, sobre todo cómo lograr carnaciones, y también que entiendas el proceso de dibujo, cómo se da, el proceso de las capas, cómo trabajar las capas de color, y todos esos detalles ayudan a que pueda ser más eficiente al momento de hacer un retrato de cualquier tipo que sea. Esto es todo por este tutorial o este video comentado. Espero que les sea de provecho y que puedas sacarle provecho y hacer tu retrato. Anímate a hacer retratos, a dibujar, a pintar y sobre todo divertirte con lo que haces. Hasta un próximo video.